Muy bien, está Pablo Sirven. Hola, Diego. Y está el día justo, la persona justa, Eduardo Yati, economista muy prestigioso, creador, fundador, padre encargado de Elipsis, ¿verdad? Sí. ¿Qué más? Profesor, decano de lugares, decano en lugares, dice tu tarjeta, ¿no? Algo así. ¿Estaría bien? Empezamos con el video de Alberto, lo acabamos de ver. Digamos, esta idea de que el gobierno está como Atlas sosteniendo en una espalda, las LELIQs son, se corre Atlas y se cae el mundo, se corren las LELIQs y se cae el mundo. ¿Se puede Atlas bajar las LELIQs y decir, ah, miren, y hace como una pelota de básquet y se la tira y arma un Ministerio de Ciencia y Tecnología? ¿Qué se puede hacer ahí? Es un tema bastante técnico, vas a perder la mitad de la audiencia. No importa, vamos a hacer lo más pedagógico que se pueda. La LELIQ tiene dos funciones. Por un lado es deuda, ¿sí? Entonces lo mismo que decía Alberto Fernández recién, se puede aplicar a la deuda pública, la deuda soberana, la deuda del tesoro, ¿sí? Vos, si no tuvieras que gastar, no sé, 3 puntos del producto en pagar intereses de la deuda, esos 3 puntos del producto, bueno, no tendrías que ajustar. Fíjate lo que estamos haciendo para ajustar 1 o 2 puntos. Podrías alegremente tirar 3 puntos del producto. Claro, no pagar esos 3 puntos del producto es un default. Entonces tendrías una crisis como el 2001, pero con un Ministerio de Ciencia y Técnica. Entonces, por un lado... Escuchen esto porque ya el primer párrafo fue fuerte. No, o sea, yo puedo ahorrar pagando menos intereses. Pagar menos intereses significa que mucha de la gente que me prestó no me va a prestar, porque le voy a estar pagando menos intereses, no va a querer comprarme un papel de deuda con menos intereses. Entonces yo puedo hacer 2 cosas, no pagar, ¿sí? No pagar esos papeles y defaultearlos, o puedo ajustar el déficit, porque finalmente esos papeles están financiando nuestro déficit fiscal. ¿Sí? Entonces nosotros pagamos esa tasa de interés por la deuda, porque tuvimos que emitir deuda para pagar el déficit fiscal. Las LELIQ también son deuda del Banco Central, pero son deuda al fin, ¿sí? Es el primer rol de las LELIQ, son deuda, ¿sí? Uno puede eliminarlas, pero entonces de alguna forma va a tener que cubrir los déficits que esta deuda está pagando. Y por el otro lado, hay un problema de tasas. La razón por la cual nosotros pagamos 60, a veces llegamos a 70% de tasa de interés por la LELIQ es porque la LELIQ compite con el dólar. Si bajáramos las tasas de interés a 50, probablemente tendríamos menos LELIQ porque la gente no las renovaría, se iría el dólar. Eso ya lo vimos. De hecho, nadie más que el Banco Central y que el mismo gobierno en un año electoral quiere bajar las tasas, porque lo que quiere es reactivar la economía. Se intentó hacer, tal vez prematuramente, este año y tuvimos un salto del dólar que nos llevó a tener una inflación cerca del 5%. Entonces, podemos bajar la tasa y parte de esas LELIQ se van a cancelar. Yo voy a pagar con pesos la LELIQ, esos pesos van a ir a pagar los depósitos que salen en busca de dólares. Y lo que vamos a tener es una devaluación, una nueva devaluación con inflación y volvemos a donde estábamos hace 3 meses. Entonces, digo, esa tasa, ese Atlas, está sosteniendo un equilibrio en donde la gente solo demanda pesos a una tasa muy alta. Sí, cuando claro, la gente demande más pesos... Si no, los pesos no los quiero y me voy al dólar. Pero déjame agregar esto, y Pablo, que ya salió de la vaina, porque es un tema que todos desearíamos ver cómo se desinfla esa pelota. Empezando por el Banco Central, que son los que tienen que pagar esas tasas. Digo, nadie está feliz con esas tasas de interés. Y la idea es que después de las elecciones, si hay reelección, la ansiedad baje un poco y el mercado demande menos tasas sin necesidad de irse al dólar. Todos están esperando que bajen las tasas de interés. Ahí es perfecto, no hay grieta ahí. El tema es que si las bajas ahora, una semana antes de las PASO, vas a tener un aumento del dólar y de la inflación. Ahora, Eduardo, así como decís que alegremente Alberto y otros creen que decir, bueno, en vez de pagar los intereses, hago el Ministerio de Ciencias, le regalo los medicamentos a los jubilados. Del otro lado se podría decir, bueno, alegremente, si no tiene consecuencias, hago el LELIQ para toda la vida, porque total... No, tiene consecuencias. Tiene consecuencias, sí. Y entonces, ¿hasta cuándo se puede aplicar ese remedio? Pues vos también sos optimista y decís, bueno, después de las elecciones, por ahí, si hay reelección. Si no hay, no sé qué pasa. Y si hay reelección, tampoco nada te garantiza, digamos, que la gente se quiera pasar a pagar menos intereses, ¿no? En Argentina nada te garantiza nada. Y aparte, el nivel de dolarización de ahorros es muy estructural, muy persistente. Uno tiene la esperanza de que, eliminado el riesgo electoral y sobre todo, dado que los mercados miran con más tranquilidad una reelección de Macri que una elección de Alberto Fernández, la demanda por dólares, la demanda precautoria por dólares caiga y entonces acepten pagar tasas menores y todo el mundo está esperando
en el gobierno, en el mercado, que las tasas Porque bajen. ¿hasta cuándo puedes seguir con las LELIQ? Son 3.000 millones no hay una fecha, de pesos por día. Un año más, te diría, sería muy Un billón preocupante. pero de pesos. esperá lo que dijo Levi. O sea, un año más de estas ya corre el tasas. reloj. Un año ya sería preocupante. Hoy lo acaba de decir un colega, creo que Daniel Marx lo dijo, la mayoría de los economistas piensan que estas tasas no son sostenibles en un periodo muy largo. El gobierno piensa eso también. Quiero decir, todo el mundo está de acuerdo en que el objetivo es bajar las tasas de interés. Lo que no puedes hacer es bajar las tasas cuando el mercado no te acepta esas tasas y te genera una corrida. Claro. Al Pero día siguiente. Alberto dice, por ejemplo, que el dólar está muy barato, demasiado barato. Como y que diciendo, el gobierno vayan lo al está pisando. dólar, si total- Claro, entonces puede decir, bajo los intereses de la LELIQ, que se vayan al dólar. Bueno, ese Un gobierno de él podría pasar. ese es un argumento que calculo tiene que ver más con el timing que otra cosa. A Alberto Fernández le convendría empezar con un dólar más alto, como empezó Néstor. Porque el costo político y aparte el costo en términos de inflación que tiene una devaluación, nosotros de vuelta lo vimos muy claramente en los últimos varios episodios, en los últimos 12 meses, el costo lo paga el incumbente, el que está en el poder. Entonces le conviene llegar a un dólar más alto y empezar a surfear la apreciación como fue lo que pasó en el 2003, 2004. Y es un argumento, hay gente que piensa que el dólar debería estar más alto. Yo pienso que el dólar debería estar tan alto como sea posible, pero hoy no me arriesgaría a soltar el tipo de cambio antes de la elección porque ya hemos visto que eso se puede descontrolar y espiralizar en un punto en donde los beneficios de tener un dólar más alto más que se compensan con la incertidumbre nominal y el temor. Pero a ver, recordemos, ahora se está esperando, según trascendidos, entre 2,5 y 2,3 de inflación recién ahora, que si vos la anualizás también sigue siendo altísima. Digo, aún en estas tasas altísimas, no es que bajaste tremendamente la inflación. No. Todavía siguen. ¿Cómo sería si el dólar sube? Tuvimos una inflación cerca del 5% hace no mucho. Exactamente. Podrías tener Y inflación están del 5%. negociando impositivamente con las petroleras para que no suban ahora no sé qué impuesto, para que no antes de las PASO no pase al tanque de nafta. Y estás Está muy ralentando, finito todo. algunos ajustes tarifarios fueron suavizados o pospuestos. Sí, estás muy en el límite. Pero por eso te digo que dejar que el tipo de cambio ahora se pegue un salto en este contexto tan Es otro inflamable, cepo, me parece que no es tiene otro mucho sentido. cepo, A parece pesar, también a lo que- pesar de que puede ser que el tipo de cambio necesite ajustar un poco porque hoy está jugando de ancla, ¿sí? Pero está jugando de ancla en una situación donde por ahí la prioridad inmediata, no te digo de mediano plazo, pero inmediata sea mantener esta estabilidad nominal. No deja de ser otro cepo, digo, lo que están haciendo. Porque, digo, así como el gobierno anterior se sentaba arriba de los dólares, ahora ustedes también al dólar lo están Yo sentando. no. Bueno, digo, el gobierno lo tiene... No, se el sienta cepo- arriba hasta el cepo era las otra cosa, elecciones, no, ¿no? el cepo Ahora, era otra cosa, el cepo, todo perdona. el programa, Levi Gillatti va a estar pensando que ¿cómo hago para explicar que en realidad ustedes no son No, nosotros, perdón, yo no perdón. pertenezco a decirlo, Perdón. porque si no... No me quiero llevar el crédito, pero el cepo era otra cosa. El cepo era un control cambiario, inhibía a la gente de comprar dólares. Hoy sos libre de comprar, precisamente porque no hay un cepo, tenés que pagar esas tasas para que la gente no se vaya al dólar. Si hubiera un cepo, las tasas serían más bajas. Pero no tendrías libertad de elegir la moneda donde borras. Respecto del tema, volviendo al tema del ELIX, esos son papeles. Suban el volumen en casa. Me acerco, si querés. Disculpen, Dale, hago lo dale. posible. No, se escucha bien. Son papeles que se les prestan a los bancos. Ahora, los No, bancos son papeles que compran los bancos. que compran los bancos le prestan entre por eso, comillas, a un al 60%. Banco Ahora, Central. después los bancos prestan a una tasa muchísimo inferior. Uno lo consigue al 60%. Al ¿Por revés, qué los esa bancos diferencia es tan te grande? pagan una tasa inferior. Los bancos toman depósitos y esos depósitos, parte de esos depósitos los colocan en estos papeles a 7 días que se llaman LELIQ. Por eso. Sí, hay ellos, una diferencia entre las tasas y, de entre un y eso es parte del 15% o problema. 20% en algunos casos. Sí. Buen negocio. Eso es parte del problema. Para los que bancos, Pero yo el creo que Banco ahí- Central tiene que subir la tasa muy alto para que el depositante tenga una tasa razonablemente alta. Hay mucha diferencia entre lo que paga el central y lo que pagan Pero los eso no es beneficio para los bancos, que es un poco lo que está marcando Alberto, beneficio al sector financiero. Puede ser, sí, puede ser. Los bancos han tenido una performance bastante buena, incluso en periodos contractivos. De todas formas, si le bajás la tasa, no vas a generar que ese spread se contraiga. Lo que vas a hacer es perder depósitos. Los bancos no van a absorber esa baja de tasas sin modificar la tasa de depósitos. Pero es un tema delicado porque lo que estamos hablando es la rentabilidad de los bancos. Es decir, si deberías el Estado intervenir, hasta cuánto podés ganar con esta operación LELIQ, o si eso es libre y si no...
déjame decirlo mal, como si estuvieran cartelizados los bancos y dicen, mira, si nos vas a darle el IX a nosotros... Claro, pues yo creo, Diego, permitime, que en parte lo que hay allí es un cuestionamiento respecto de qué sectores, es una distribución, digamos, de beneficios. Y el sector financiero ha sido beneficiado en un periodo de enorme inestabilidad económica y financiera también. Entonces aparece allí una señal, ¿no? Sí, y el Banco Central lo sabe y ha hecho cosas como para incentivar la competencia, sobre todo de depósitos, por ejemplo, permitiendo que un depositante pudiera depositar su dinero en bancos del que no es cliente, generando regímenes de información. Está tratando de generar competencia en un sistema bancario que generalmente tiene poca competencia. Y parte de del spread que nosotros vemos entre la tasa pasiva y activa, entre la tasa del ELIC y la que me pagan a mí como depositante, tiene que ver con un nivel de competencia relativamente bajo. Hay parte de eso que tiene que ver con mucha volatilidad, porque los bancos me prestan a 30 y la tasa del ELIC varía mucho. Entonces el banco dice, yo me cubro porque yo le estoy pagando una cosa al depositante que si la tasa después baja mucho, asumo el riesgo de quedarme descalzado. Pero hay varias razones, pero sí es cierto que es significativamente ancho y que posiblemente podría ser más bajo y aún así preservar las utilidades bancarias. Lo que pasa es que la recomendación ahí no es meterle la mano a los bancos y generar un pánico bancario, es tratar de promover la competencia con medios que sean menos disruptivos. Y el Banco Central ha tratado de hacer eso y en parte lo ha logrado. La tasa de depósitos subió un poco. Pero igual sí es un argumento posible. Eso no tiene nada que ver con bajar la tasa. Bajás la tasa, perdés depósitos. Estamos tratando de hablar de temas complicados para todos nosotros, como tasas, etcétera, el spread, y del modo más pedagógico, pero sobre eso, como la metáfora de Atlas y las LELIQs, está un poco apoyado lo que hoy se debate en política. Digo, la prolongación de las LELIQs es todas las cosas que, según Alberto, se podrían hacer redistribuyendo o quién está ganando de los actores sociales. Una cuestión, esto me hace recordar, porque siempre hay una especie de mitología respecto de lo que estos recursos financieros pueden aportar. Hubo una discusión muy larga respecto de establecer un impuesto a la renta financiera, que fue un tema que se discutió largamente y que muchos candidatos en campañas anteriores le atribuían la posibilidad de cubrir parte de los costos. Eso finalmente se aprobó y su efecto realmente fue irrelevante. Entonces a veces hay una sobreexpectativa respecto a lo que se puede lograr con ese tipo de medidas sobre plataformas financieras, después en los hechos reales, por distintas razones, a veces operativas o por cuestiones de monto, no termina siendo tan importante, ¿no? Incluso no sé si habían adjudicado a ese la famosa ley Massa, algo como un ingrediente más que favoreció la corrida o incentivó, ¿no? Sí, porque no solo se le cobró a los locales, sino también a los fondos extranjeros, y los fondos extranjeros son mucho más sensibles. Como diciendo, entre los emergentes, si no me das todo lo que te pido, me voy a Turquía, me voy a cualquier básicamente lado. porque un fondo extranjero no está acostumbrado a que le cambien las reglas de juego a mitad de camino. No, pero aparte tiene que ver con un problema más fundamental, que es un problema de moneda que tiene la Argentina. En la Argentina, ni los locales, mucho menos los extranjeros, ahorran en la moneda local, salvo que le paguen una enormidad. Entonces, yo quiero frenar la dolarización, tengo que pagarles una tasa muy alta. Y siempre ha sido así. Cuando quiero bajar la tasa, se me van. Y se provoca una corrida, la corrida de todos los que entraron muy especulativamente a colocar dinero en tasas muy altas. Entonces, no tenemos una demanda por el peso como moneda de ahorro que sea sostenible, que sea de largo plazo. Entonces dependemos mucho de esta tasa y lo que sucede con el tipo de cambio es un reflejo de eso. Cuando la tasa baja un poco, el tipo de cambio se dispara, mucho más que en cualquier otro país. Porque no queda ningún ahorrista, son todos llamados especuladores, o sea, todos inversores muy sensibles al diferencial de tasas de interés. Eduardo, ¿qué Pero pasa los ahora? extranjeros más que los locales, pero todos en general. Yo creo que hay un tema que no está comprendido, no está bien planteado, o al menos humildemente no lo entiendo bien yo, y es que en esta idea de transformar el país en titanes en el ring, donde hay buenos y malos, claramente disfrazados de buenos y malos, el sector financiero está caracterizado como malo y del otro lado el sector productivo, ¿no? Como si hubiera una elección y una apuesta decidida del gobierno, es decir, yo voy por el sector financiero y descuido lo productivo. Es decir, si se sacara el foco de lo financiero y se pusiera en lo productivo, ya esa decisión política generaría otro país posible. ¿Es así? Depende qué políticas en particular estás pensando. Hoy, en este momento, bajar la tasa de interés para que la gente invierta no te va a generar más inversión, te va a generar una corrida y el inversor va a ir al dólar. El inversor, incluso el productor, va a ir al dólar precautoriamente porque teme una corrida.
Y lo hemos visto. La inversión el año pasado no ha sido muy alta, la de este año va a ser posiblemente una de las menores. No es necesariamente una cuestión de tasa. La inestabilidad financiera, el miedo a una corrida, hace que los inversores potenciales en la economía real esperen a ver qué pasa. Entonces no tenés inversión. Sí es cierto que tenés que tener un plan de desarrollo bien orientado que haga que el inversor sepa si tiene o no que invertir y en dónde. Eso es necesario. Pero eso no significa bajar las tasas en un momento previo electoral en donde todo el mundo está pensando si tiene que ir al dólar o no. Quizás no es el mejor momento para ensayar ese cambio brusco, ese timonazo. Eduardo, ¿qué pasa con, hoy se conoció la baja de las tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos? ¿Cómo, así como en ese momento, en el 2018, se conjugó, ¿no?, el impuesto sobre las inversiones y la suba de intereses en Estados Unidos, ahora bajó después de no sé cuántos años, ¿no? Esta es pregunta con informe para complementar. Mirá. Desde el comienzo de la gestión, al presidente Macri lo acompañó una obsesión. Y empiezan a llegar las inversiones y las obras públicas arrancan. La confianza trae inversiones, trae empleo. A pesar de los esfuerzos por una apertura económica que sedujera al mundo, las inversiones extranjeras fueron insuficientes de acuerdo a lo que se imaginaba Macri antes de asumir. Y una de las explicaciones para ese magro resultado fue la tendencia proteccionista y cerrada que invadió a las principales potencias. Nuestro objetivo como nación debe ser depender menos de las importaciones y más de los productos hechos aquí en Estados Unidos. Sin embargo, el gobierno no cesó en su lucha y mantuvo la convicción de que la única salida de años de estancamiento era a través del intercambio comercial con el exterior. Y esa lucha podría estar empezando a dar resultados. Presidente, lo felicito. Tenemos acuerdo Unión Europea-Mercosur. Primero fue el acuerdo con la Unión Europea, que si bien llevará años para su implementación, ya es un hecho. Y ahora la rebajan las tasas de interés de los Estados Unidos después de 11 años. ¡Gracias! ¿Qué se supone que pasará con este cambio? ¿Debería bajar el riesgo país, la cotización del dólar y aumentar el ingreso de divisas extranjeras? Pero mientras tanto, las noticias dicen que la moneda estadounidense hoy volvió a subir y que se espera un aumento de la nafta en agosto. ¿De qué modo impactará la reducción de la tasa de interés de Estados Unidos en la economía nuestra de todos los días? Bueno, la pregunta es para vos. Te la armamos especialmente para homenajearte. ¿Qué pasa con esa tasa? Baja la tasa levemente. ¿Nos afecta positivamente? ¿El mundo nos juega a favor? ¿Es un ciclón que nos agarra y nos lleva? ¿Subamos las velas ahora sí? ¿O no? No. O sea, es una noticia positiva sin duda y en una situación normal y posiblemente hacia fin de año cuando venga el segundo recorte que creo que el mercado espera y se haya eliminado el riesgo electoral y los factores idiosincráticos de riesgo que hacen que nuestro costo financiero suba cuando los de los otros países bajan, se haya reducido. Hay una situación de mayor liquidez, porque la baja de tasas implica una mayor liquidez, digámoslo así. El inversor internacional ya no le gusta tanto la tasa americana, entonces busca dónde poner en otros países, como en los latinoamericanos, tal vez como el argentino. Entonces puede ser... un pie de página para qué hizo eso Trump? Trump no, lo hizo el Banco Central, que es independiente, aunque Trump le estaba poniendo presión para que bajara las tasas, y lo hizo porque ve signos de una potencial recesión si no lo hace. Con estas tasas, con la desaceleración esperada del producto americano, que ellos ven, no todo el mundo ve, si seguían con esas tasas, daba la sensación de que iban a entrar en un ciclo recesivo, y entonces anticipan, porque eso es lo que hacen los bancos centrales, y reducen la tasa de interés para tratar de que el ciclo recesivo no llegue demasiado bajo. El Banco Central de alguna forma siempre está mirando lo que va a pasar de acá 6, 12 meses. O sea, y se ve si cambió el viento, lo que hace es soltar un poco el freno. Yo me imagino que parte de la oposición dice, mira Trump cómo baja las tasas porque necesita reactivar y producir. ¿Por qué acá no se hace lo mismo? Aunque es medio tonto el Tiene una sola moneda, ¿no? Tiene una sola moneda. Lo vas a escuchar en 3, en 2 y en 1 eso, ¿eh? Fíjense ustedes cómo se puede bajar para buscar fomentar la producción en otros países. Ahora, perdón, la baja es del 0,25. Sí, no, aparte acá estamos hablando de otros valores, ¿no? No, eso digo, baja 0,25 la tasa de referencia de la Reserva Federal y hay un cimbronazo en todo el sistema financiero mundial. Y acá estamos hablando nosotros de le metemos 10 para arriba, 10 para abajo. Y además, ¿dónde se van a fugar si ya están en dólares? Digo. Hay un punto relacionado con eso. Que
para empezar, Estados Unidos puede hacer casi cualquier cosa, incluyendo una crisis financiera mundial como en el 2008, y lo que sucede en esos casos es que su costo financiero baja, porque la gente en el medio del lío huye hacia los papeles del Tesoro de Estados Unidos. Entonces, están muy cubiertos, o sea, no hay riesgo. Si nosotros hiciéramos algunas de las cosas que hace o dice Trump, no digo en Argentina, en Brasil tendríamos un serio problema, ¿sí? O sea, no hay que usar nunca a Estados Unidos en términos financieros como parámetro, porque cuando las cosas salen mal, la gente le presta más a Estados Unidos. Está clarísimo. Okay. Entonces, dejemos el modelo de Estados Unidos por el dólar, es decir, la góndola, el tanque de nafta, la lata de atún, todo dolarizado, el componente de alud, todo lo que sabemos. ¿Puede bajar el dólar o ayudar a bajar o ser un elemento más que sí. baje la Fed? El único canal en donde creo efectivamente nos puede beneficiar es si esto genera mayor debilidad del dólar a nivel mundial. Porque nuestro traslado a precios no es por el valor de la moneda argentina, sino es la paridad con el dólar, efectivamente. O sea, no importa que el dólar se mueva en relación al mundo. Nosotros vemos el dólar subir, suben los precios. Si el dólar baja, bajan los precios. Entonces, si el dólar baja en el mundo, nos da un poco más de margen para pegar al dólar, aceptar la apreciación del peso sin perder competitividad con el resto de los países. Eso yo sé que es muy técnico, pero pongámoslo de vuelta. El dólar se abarata. Yo dejo que el dólar se abarate contra el peso, implica que el peso contra el real, contra el euro, contra el yen, se mantiene más o menos estable. Es una buena noticia, no inmediata, pero digamos, sí hubiera sido una mala noticia que la subiera las tasas. Sí. O sea, la mala noticia es la fortaleza del dólar a nivel mundial. Es en general para nosotros que usamos el dólar como ancla, no es la mejor de las noticias. Ahora, yo tengo una pregunta prospectiva, más general. El gobierno viene planteando que se han sentado las bases de un desarrollo económico que hay que completar en un segundo mandato. ¿Está claro que con este modelo económico, dándole 4 años más, es la receta para lograr competitividad y mejor productividad? ¿O en realidad hay que hacer ajustes, modificaciones, retoques en el medio? ¿Es esto más tiempo o hay que cambiar? Más tiempo. Yo te traduzco porque Jorge tiene lo subtitulamos. Yo te lo subtitulo a Jorge. ¿Es esto más tiempo o mucho ajuste y en realidad va a haber otro plan si reelige el gobierno para vos? Esto Jorge no dijo, agregó. No sé si va a haber otro plan. Yo no veo que haya hoy un plan proactivo muy distinto del que está implícito en un programa de ajuste del fondo. Programa de ajuste del fondo y de la Argentina, ¿no? Porque la Argentina tenía que controlar esa inestabilidad, tenía que evitar el default en algún punto. Hoy este es un plan de ajuste. La pregunta la traduciría en estos términos. ¿Es suficiente el ajuste para crecer? O sea, ¿existe tal cosa como ajustar para luego crecer? ¿Es condición suficiente? Mi inversión es que no. Que es necesario porque en el medio de la crisis, como te decía antes, nadie invierte. Y vos, de la única forma que podés salir de esta situación es creciendo. Y hoy el único motor que podrías activar para crecer es la inversión privada, que es la gran ausente, se mencionó en alguno de los informes. Entonces, necesitas ajustar para activar la inversión privada, pero eso no necesariamente es suficiente para que la inversión privada en la Argentina aparezca. Y yo no estaría tan confiado en esta visión, yo llamo oferta, pensar que si nosotros manejamos más o menos los gestos y cortamos el césped de la cancha, los jugadores juegan solos. Los jugadores... Pero estamos en el momento más interesante para mí de la charla, que es si este plan de ajustar la macro, de corregir, hay un paradigma que traslada al gobierno que es, tenemos que ordenar. No es grato, no es lindo, pero no podemos gastar más de lo que ingresamos, es decir, orden y progreso, como si fuera la bandera de Brasil. Entonces, corto la bandera de Brasil en dos. Orden, ¿significa progreso? Es condición necesaria. ¿Sí? Nosotros hemos vivido muchas crisis, nunca esas crisis han parido un proceso de desarrollo en Argentina. Tenemos que estabilizar, tenemos que bajar la inflación, tenemos que estabilizar el nivel de deuda, tenemos que decirle al inversor, no vamos a estar dentro de 2, 3, 4 años subiendo impuestos, cerrando cosas, poniendo controles, porque si no, no va a haber inversión. Haciendo todo eso, después tenemos que ir a buscar la inversión, no es tan fácil. Me da la sensación de que... El gobierno lo sabe, y le dijo a Pablo, porque la pregunta es, ¿el gobierno sabe para vos que es condición necesaria pero no suficiente el ajuste para crecer?
El gobierno es mucha gente. Hay gente con la que yo hablo que creo que sí lo sabe, y de hecho lo ha dicho a veces, y hay otros que piensan que el se sirve solo. Y en esa discusión está el futuro de los próximos 4 años, básicamente. Me parece que si esperamos que el mercado se ajuste solo, es válido para el acuerdo de libre comercio con la Unión Europea. Si pensamos que la historia es exportar o morir, bueno, siempre morir es una opción. Y Macri, perdóname, yo sé que... ¿Y Macri qué piensas? No sé. Vos? Bien, listo. Eso ya ni siquiera los países liberales lo hacen, ¿no? El Estado tiene una participación acá, como que vamos el péndulo de un extremo al otro, es decir, algún tipo de regulación tenés que tener. La pregunta que te quería hacer es la siguiente: ¿cómo convences a los empresarios privados que es más negocio arriesgar? Con negocio puedes ganar o perder, que tener la platita en intereses que son muy buenos, digamos. Esto es lo que sucede. Hay muchos que tienen el capital, pero dicen, me resguardo y gano financieramente. Este es uno de los problemas que tiene este modelo, digamos, ¿no? Sí, tenés que hacer dos cosas. Uno es bajar la rentabilidad financiera que está asociada a esto, a la necesidad de ofrecer una rentabilidad extra para que la gente se quede en los activos domésticos y en particular en pesos. Pero por el otro lado le tenés que mostrar al inversor que puede hacer dinero invirtiendo. O sea, no es una cuestión de gestos, no es una cuestión de clima de negocios, es una cuestión de rentabilidad. ¿Por qué no estaría sucediendo? Es difícil hacer dinero en Argentina. O sea, si... Soy Alberto y no hay consumo, no hay mercado interno. Hay no una carga impositiva muy fuerte también. Hay muchas razones. No, yo no estoy diciendo que no sepamos las razones. Hay muchas razones. Es cierto, hay un sistema impositivo dual, hay algunos pocos que pagan mucho y hay otros pocos que no pagan. Entonces es muy distorsivo el sistema impositivo, los que pagan mucho. Hay problemas de logística, hay problemas de inversión en infraestructura que han ido siendo corregidos, problemas de energía que están siendo corregidos. Algunas cosas se hacen, ¿sí? Hay inestabilidad de tipo de cambio. Nosotros tendríamos que crecer hacia afuera, exportando. Con esta volatilidad cambiaria es muy difícil ganar mercados y sostenerlos. Hay costo financiero muy alto. Cuando uno sube la tasa de interés, reduce la demanda porque la gente consume menos. Pero igual puede subir la inflación porque me sube el costo financiero y yo tengo que de alguna forma incorporarlo en los precios. Entonces, este costo financiero tampoco me ayuda a hacer dinero. Y la inversión va donde tiene, en un plazo de 5, 10, 15 años, una rentabilidad normal. Y en Argentina no es tan fácil encontrar eso. ¿Me dejás pegar esto? Sí. A ver si era esto. Si era esto, va para los dos. Digamos, la plata que nos paguen por esta pregunta la dividimos en dos. Poner plata en el bolsillo a la gente. Se lo estamos preguntando a todos los que vienen a economistas. ¿Se puede? Alberto lo plantea. En parte se está haciendo. Por ejemplo, vos tenés un aumento de los... se está haciendo financieramente un aumento de los préstamos que da la ANSES. Cuando uno presta a tasas que no son exorbitantes, de alguna forma está facilitando el consumo. Obviamente después se tienen que pagar, eso no es permanente. Yo te digo otra cosa. Pero... A ver, Levi Yeyati, soy Alberto. Yo me refiero a ahora soy Roberto Labaña. Yo me refiero a otra cosa. Subir el salario mínimo. Bueno, eso es más... subir se puede jubilaciones hacer, 20%. Pero vos querés subir el salario nominal o el salario en términos de poder adquisitivo. El salario mínimo vital y móvil, que es el que señaló Roberto Labaña cuando vino acá, dijo que hay que subirlo. De hecho, el gobierno ya anunció que después de las PASO lo va a subir también. No, lo va a subir. Pero lo que pasa es que el salario mínimo vital y móvil te sube algunas jubilaciones, las que están atadas al 82% móvil, y te sube, por ejemplo, algunas convenciones colectivas que hay que retocar. Por eso, entonces, tenés todo el tablero. Claro, hay varias otras cosas que se mueven. Se te mueve el gasto fiscal, que está indexado, y se te mueve la inflación también. Si subís salarios, no digo que los salarios son solo la causa de la inflación, mucho menos en Argentina, pero si subís salarios, posiblemente la inflación también suba. Entonces, la consigna es subir el salario real. Subir el salario real, el salario medido en términos de inflación, es muy difícil hacerlo como política. Lo vas a subir cuando haya más demanda. Y va a haber más demanda cuando, por ejemplo, puedas exportar más. O cuando el costo financiero haga que tengas mayor ingreso disponible. Quiere decir, es muy difícil apretar un botón y subir los salarios por decreto sin que eso finalmente se licúe en más inestabilidad nominal. Yo tengo una última, salvo que mis compañeros quieran agregar. Acá está el tablero con lo que está haciendo el gobierno en materia económica. Es un tablero con relojitos. El tablero de Vas al puente de mando, me gusta imaginármelo así. Hay un timón y hay relojes. Yo creo que vos acordás en una gran parte, en otra parte no,
Si te dieran a vos para manejar ese timón, ¿qué sería algo concreto que tocarías? No me digas todo un plan, algo concreto decís, yo acá creo que hay margen, o creo que... ¿Qué harías? Es una pregunta difícil. Lo que haría es rodearme de un montón de gente que sepa manejar cada uno de esos botones. No te olvides que no es pura y exclusivamente macroeconomía lo que resuelve esto. Así que voy a eludir la respuesta, pero te voy a dar una respuesta, que no es inmediata, pero creo que es importante. Cuando vos pensás, por ejemplo, en un caso como el de Israel, el modelo israelí que tanto se habla, el milagro israelí, lo que uno piensa generalmente es un aumento de la productividad, la innovación, la tecnología. Pero cuando uno mira, cuando uno descompone el crecimiento israelí en los últimos 25 años, el motor principal ha sido el aumento de gente trabajando. Que también es tu obsesión, el futuro del trabajo. En los años 90, porque hubo cerca de 1 millón de rusos muy calificados que entraron al mercado laboral, entraron grandes y empezaron a trabajar. Y en los 2000 fue por la integración de las poblaciones segregadas. Las mujeres ortodoxas sobre todo y los hombres árabes, ¿sí? Y así crecen. No se puede hacer para siempre, pero nosotros tenemos mucho trabajo segregado, mal administrado, y eso es crecimiento. Más gente trabajando o en trabajos más productivos es crecimiento per cápita. Pero muy chiquito porque tenemos que hacer tanta, pero ¿cómo haríamos? Bueno, tenés que meter dinero en la formación profesional, tenés que hacer políticas de empleo, tenés que integrar gente que hoy está en la economía social y simplemente no está trabajando, tenés que sacar a las madres que quieren trabajar. ¿Fundamental una reforma laboral o se puede hacer igual? Puedes llamarla reforma laboral o puedes abrirla en capítulos y hacerla secuencialmente. Hay una ley de formación profesional, tiene otro nombre, pero es básicamente eso, aprobada, consensuada con los empresarios y sindicatos que está durmiendo en el Congreso. Empecemos por eso. Eduardo, gracias. Gracias a vos. Bueno, primera